Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcahue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro. A mí personalmente me pilló en medio de los ensayos de un nuevo montaje para el Teatro Mori, también con Mónica Godoy. Llevábamos 2 o 3 semanas de ensayo, estrenábamos en los primeros días de abril y todo eso se vio interrumpido por esta pandemia y quedó, digamos, hasta nuevo aviso, sin mucha esperanza de poder retomar este año. Y también se interrumpió una ya como cuarta temporada que estamos haciendo del test, la otra obra que teníamos en el Mori. Esta vez nos cambiamos de teatro al Mori Vitacura y teníamos como un mes y medio de temporada antes de estrenar la nueva obra, digamos. Así que todo eso se fue a las pailas, como se dice, y quedamos, como la gran mayoría de los actores, totalmente desempleados. Pero bueno, así están las cosas. Los problemas empezaron con el estallido social porque eso nos quitó mucho público. Nosotros suspendimos casi un mes de temporada en octubre y de ahí en adelante seguimos hasta enero, pero yo diría que con el 50% menos del público que teníamos habitualmente. Así que, claro, nos vemos afectados no solo con la pandemia, sino que antes, lo que solo ha hecho más difíciles las cosas. Pero bueno, aquí estamos resistiendo. Hoy nos acompaña Ricardo Fernández Flores, el actor que tuvo importantes roles en las teleseries de Vicente Sabatini. Debutó en Romané interpretando al enamoradizo Sebastián Domínguez. ¿Te acuerdas de su historia de amor con María Salomé? Eras como abajista, ¿o no? Claro, como una... Sí, bueno, era un personaje tan bueno en el sentido de... Genuino, era como Claro, claro, era como de alma pura, finalmente era un cabro joven provinciano con su alma muy poco contaminada. Entonces eso le permitía empatizar de la manera en que lo hacía, por eso no tenía prejuicio en acercarse a los gitanos, de enamorarse de una de ellas y de compartir con los trabajadores de su papá Uh-huh. y hacer estos viajes a alta mar en esta pesca de arrastre que se hacía, que no le habría ido muy bien hoy en día, pero sí, ese era el famoso Sebastián, que hasta el día de hoy me dice Sebastián. Sí, además que yo venía, de hecho, en ese mismo instante, yo me acuerdo, estaba egresando a la escuela de teatro, esto fue el año 99, Uh-huh. esa teleserie se empezó a grabar como en noviembre de ese año, noviembre, diciembre, yo estaba egresando, estaba con funciones de estreno, Uh-huh. funciones de egreso, y además estaba haciendo mi primera obra profesional y que actuaba con la Mares González. Uh-huh. Hacíamos La Fedra, una obra de teatro clásico griego, digamos, teatro clásico, y estaba ahí, bueno, estaba la Claudia Girolamo también, estaba la Marés González, estaba Sergio Hernández, la Roxana Campos y la Claudia Cabeza. Y todos los que estábamos en ese elenco también estábamos grabando Romané. Uh-huh. De hecho, los fines de semana nos mandaban en avión a hacer las funciones, estábamos hasta el domingo a la noche nos íbamos a Antofagasta y a Mejillones a seguir grabando la teleserie. Uh-huh. Y claro, pues ahí conocí a la Marés, con la que sostuve una gran relación a lo largo de los años mientras
siguió trabajando en el área dramática de TVN. Po. Nos seguimos viendo en ese tiempo, además como ensayábamos, me acuerdo hasta ahora, la Fedra que te digo, yo íbamos después del ensayo íbamos a comer a su casa y a ella le gustaba tomar vodka solo y comer lentejas, así que íbamos a su casa, comíamos lentejas y tomábamos vodka después. Nada, fue, pucha, toda esa época fue una suerte. No solo era el tiempo de las teleseries ¿cómo se dice? Como las teleseries de oro, como de la época de oro de las teleseries. Haber compartido con ella fue un gran privilegio. Murió 2 años después, pero sí, sobre todo haberla conocido en el teatro. Después, claro, seguíamos grabando mucho juntos porque era mi abuela en la teleserie, pero para mí era impactante. Yo era súper chico, tenía 21 años 21, 22 años, 22 tenía cuando trabajé con ella en el teatro. Y imagínate, fue una suerte muy grande. Son actores de una trayectoria muy grande, con historias muy, imagínate, o sea, la Maré actuaba, vivió en Grecia, entonces actuaba en un teatro muy importante en Grecia. Ella decía que había actuado en el Teatro de Epidauro, que es un teatro muy famoso. Y nada, pues haber estado con ella fue una gran cosa, una gran experiencia. Claro, ¿no? Uno tiene una relación tan impersonal con la capital. Uno a lo sumo le gustan algunos sectores, con suerte el barrio donde uno vive, pero en el caso de un chico que vive, en este caso en Mejillones, ¿no? Es un pueblito chico, un pueblo muy chico, entonces hay un arraigo mucho mayor, mucho más significativo que un santiaguino, creo yo. Y eso define la personalidad de las personas. Cuando yo digo provinciano, me refiero que son, sobre todo en ese entonces, que era otro Chile, la relación con la tecnología era distinta, no existía Instagram, el celular no era una extensión de las personas como es ahora. O sea, un celular ahora es como un órgano, ¿no? Antes no, pues. De hecho, todavía existía el Viper, me acuerdo, en ese tiempo. Entonces, por eso decía que el Sebastián era, o ese tipo de jóvenes vienen con un lenguaje menos contaminado, con una manera de ser menos santiaguina, en definitiva. En general, todas las personas que no viven en Santiago, bueno, ahora con el internet está todo tan globalizado, pero en ese entonces las personas eran como que pertenecían a ese lugar y tenían una relación mucho más auténtica y un comportamiento más definido, más, no sé, más particular de ese lugar. Sí, bueno, y eso era una de las cosas, de las cosas buenas que tenía las teleseries de Vicente, que lograba visibilizar no solo los pueblos más chicos, entre comillas, como dices tú, Valdivia es una gran ciudad y hermosa, me encanta. Logran ponerlas en el mapa. Lograba descentralizar Chile en el fondo y mostrar también las etnias, los pueblos. Eso era notable. O sea, la gente se enteró, o sea, los gitanos todos teníamos una idea más o menos mala, digamos. Y con eso yo creo que la gente se concilió con la opinión que podía tener respecto de los gitanos, y en el fondo era una invitación también a que la gente viajara, ¿no? Con nosotros. Pero bueno, nada, me acuerdo de muchas cosas, eran otros tiempos, otras formas de hacer televisión. Los actores ocupábamos otro lugar en la sociedad, distinto al de ahora.
realmente las teleseries eran tremendamente importantes. Digo, para el cotidiano de las personas a una hora determinada, cuando no existía Netflix, el cable era incipiente en ese momento, no tenía, digamos, la masividad que tenía en ese entonces, o al menos la gente no dejaba de ver la teleserie por el cable. Entonces realmente eran historias que a la gente, pucha, las acompañaban durante meses. Entonces cuando grabábamos allá era súper complejo grabar porque la gente se volvía loca cuando nos llegábamos. Además que, como dices tú, la gente estaba muy orgullosa que se Millones de... grabara esa teleserie Claro, tan exitosa en su casa, su digamos, en pueblo. su pueblo. Lo mismo en Antofagasta. O sea, había una suerte como de identificación y orgullo con esto que se hacía ahí. Y la relación era muy, muy rica con la gente. Ahora ni te inflan, porque la gente no. O sea, si bien se sigue viendo teleseries, pero no de la misma manera que se hacía antes. Disfruta los más frescos y ricos productos del mar Chile Freeze, sanos y rápidos de cocinar. Locos, salmón importado libre de antibióticos, reineta, merluza austral, ostiones, camarones y machas, entre otros. Visítanos en Instagram como @chilefreeze y solicita nuestros productos a domicilio. Chile Freeze del mar a tu mesa. Antes realmente la gente se reunía y, no sé, era distinto. Teníamos que grabar con vallas papales en las calles, con Una ayuda de locura. carabineros. Era una locura. Llegábamos en buses, se agolpaba la gente. Éramos como los Beatles de las áreas dramáticas. Me acuerdo en ese momento, uno llegaba a los hoteles, había mucha seguridad, se llenaba de gente a esperar cuando terminábamos de grabar. Pasaba lo mismo cuando grabábamos Pampa Ilusión. Era muy lindo, era bien bonito, era bien emocionante la relación que uno, porque también las historias eran muy buenas. Entonces realmente se generaba una relación de empatía y de cariño con las personas, que era muy auténtica. Y todo eso siento yo que desapareció un poco. Y sí, pues eso trataba yo al menos de hacer con este personaje. O sea, trataba de conectarme con la bondad. ¿Cachai? Porque ante todo era un personaje bueno, ¿cachai? Era como poco corrompido. Lo único que lo corrompió, entre comillas, fue el amor, que lo hizo arar, que lo devastó, no sabía lo que era enamorarse de esa manera. Fueron bonitos momentos, yo los recuerdo. Además era mi primera teleserie. Nada, los recuerdo con mucho, mucho cariño. Siguiendo en la senda de los personajes románticos, en Pampa Ilusión Ricardo es Maximiliano Fuensalida, un joven químico que llegaba a la Salitrera a trabajar en un laboratorio. Ahí conocía a Carmencita, con quien tenía una historia a los Romeo y Julieta. Entonces yo llegué como ayudante del químico jefe, digamos, y yo descubría con los análisis químicos que tenía baja ley y él me decía que me quedara callado, que estaba todo bien, que dejara unas cosas así, que no se me ocurriera ponerme creativo. Y encima de eso, porque era una relación súper conflictiva la que yo tenía con él, me enamoro de su hija, que era la Antonia Seges. Y, y nada, también esa fue una mega producción. Eran desafíos muy interesantes, se trabajaba como perro, era muy exigente, pero al mismo tiempo muy satisfactoria la experiencia de grabar en esas locaciones. Me acuerdo, Humberstone se restauró, el teatro se restauró completamente, o gran parte del teatro, todo lo que se usaba, lo que se mostraba, digamos, en la teleserie, las butacas, el escenario del teatro. Se construyó una casa, la casa mayor, digamos, de ahí, que era la casa de William Clark. Se arregló la plaza.
Entonces era realmente sentirse como una superproducción hollywoodense, ¿no? Sobre todo en ese entonces. Las inversiones eran muy grandes, estaba todo concentrado, los canales en ese momento concentraban eh, todos sus recursos en las teleseries y los resultados, bueno, ya los conocemos. Por lo tanto, era muy emocionante grabar eso con eran 50, 80 extras, de repente las escenas grandes, no como ahora que ponen 4 extras que los cambian de ropa para que se vean distintos. ¿Te hubiese gustado tener quizás un personaje más revolucionario? Mira, en ese entonces, con 23 años, por supuesto que saliendo de una escuela de teatro, con aspiraciones de interpretar roles de carácter, a esa edad como que uno le hace el quite o tiene mucha resistencia como en caer en el personaje romántico. No solo pasaba conmigo, sino que en general pasa con los actores jóvenes que uno tiene resistencia como de hacer ese tipo de los roles románticos, ¿cachai? El jovencito de la película, como se dice, el galán de teleserie. Eh, Después con el tiempo uno se da cuenta que son tonteras, ¿no? Probablemente hay personajes que son más desafiantes y uno se aburre de estar enamorado, sufriendo toda la teleserie. Probablemente en términos dramatúrgicos no sea lo más interesante, pero sí era un gran desafío hacerlo. Me habría gustado, pero afortunadamente me empezó a pasar después. Los primeros años siempre estaba llorando detrás de una niña enamorada. Y no, el repertorio no, no variaba mucho, digamos. Eh, pero después, me imagino, pasaremos por ahí. Tuve la suerte o mira, o ya que estamos hablando de eso, me acuerdo que cuando hice Puertas Adentro, cuando hice el Jonathan, era un personaje que también estaba enamorado de la Paz Bascuñán y estaba detrás de ella toda la teleserie, pero era un personaje muy particular. Eh, no era el clásico enamorado, era un tipo con mucho carácter, era medio pesado. Entonces, ese tipo de cosas le imprimían, rompían con este molde del galán que abre la puerta, digamos, del auto a la niña. Entonces, era claro, era el galán y todo, pero tenía estos matices que para mí eran más entretenidos porque había una construcción, te permitía construir un personaje. Lo fome que tienen los personajes, los galanes, digamos, que son estos huesos que se les dice en la jerga, que es difícil sacarle trote, es poco probable, digamos, caracterizar, que es lo que a uno le gusta cuando es más joven, actuar harto. Después uno se da cuenta que mientras menos actúa, mejor. Pero tiene otro gran desafío, hacer ese tipo de roles que es lo verosímil y la verdad, y la profundidad y la humanidad de ese tipo de roles, que esos son los desafíos que uno no logra darse cuenta en ese momento. Pero amar como si fuera de verdad y decir un texto con profundidad y humanidad, no es llegar y decirlo. Son desafíos que uno no ve en ese momento. Uno siempre quiere ser el revolucionario, el político, digamos, ese tipo de roles apasionados. Pero tenían esos personajes de los que hablo, tenían esos otros desafíos, que cuesta verlos tan joven, digamos, uno quería hacer otras cosas. Pero bueno, de a poco, después me tocó hacer otras cosas también. En el circo de las Montini, Ricardo era Matías, el chascona bajista que llegaba a trabajar al circo de Olga I. Su compañera era la Comaneci, interpretada por Tamara Costa. Lo pasé pésimo. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por el entrenamiento físico o por el...? No, eso fue entretenido. Todo el mundo lo entretenido de las teleseries de Vicente era que uno cada año se sumergía en un mundo muy distinto del anterior. Uno compartía mucho, se sumergía profundamente en el mundo que te tocaba, digamos, en este caso los circenses o
los cirqueros, no sé cómo se dice. Y claro, todos los entrenamientos que tuvimos, que fueron muy intensos. Yo tuve un tremendo accidente, me corté acá en el trapecio, porque primero yo iba de trapecista, pero terminé haciendo cuerda con la Tamara Costa. Lo pasé mal no todo, no siempre, digamos, pero lo pasé mal por las trenzas, que esos dreads, que eran unas trenzas sintéticas que me demoraba, podía estar, no sé, de repente partíamos a las 10 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche, cuando por alguna razón me las tenía que sacar, siempre tenía que estar retocándomela, era un lío dormir con ellas, lavarse el pelo era terrible, 8 meses con eso fue tremendo, lo pasé muy mal. Pero lo demás, nada, fue muy entretenido. Claro, yo no trabajaba en el circo, pero no era del circo, porque venía llegando de afuera, se supone. Yo quería ser un trapecista, vivir en las casillas, que eran como estas casitas rodantes donde vivían. Pero, pero nada, igual era muy entretenido. Viajábamos una semana al mes a San Antonio, donde estaba el circo. Buenos Todos esos carretes en San viajes. Antonio, ¿no? Sí, po, Sí. sí, todos esos viajes eran. Yo venía, todo esto de los carretes venía en baja, me contaban, porque venían de la fiera, antes de Romané estuvo la fiera, antes de la fiera fue esta Llorana. Llorana. Ujú. Entonces, claro, imagínate, para mí no tuve la suerte, pero se armaban juntas muy entretenidas, era muy choro viajar, se viajaba Ujú. mucho, se Pero armaban grupetes. el ¿Mm? carrete en particular en San Antonio, en el En San puerto. Antonio, Al- en el puerto mismo, sí, sí. es que mira, sé que no. Ustedes se quedaban fuera de San Antonio, ¿o no? Estábamos en Ilimay, creo que se llamaba, que era Ya, como una especie de condominio grande que estaba ahí cerca de las cruces, ya. O muy sea, cerquita de San Antonio. no tuvieron como la Carrete de posibilidad puerto, de, claro, no ya. mucho, no mucho. Además que las citaciones son tan temprano que carretear uno lo pagaba súper caro. Mm. Así que tampoco Pero lo era hiciste excesivo. alguna vez. Más de alguna vez. Y todavía lo resiento. Sí, pues más de alguna vez. Pero sí, sí, sí. ¿Y te acordaste de algo? Sí, de muchas cosas me acordé. Yo en general no tenía, habían compañeros más pasteles, pero yo llegaba, como estuviera, llegaba a la grabación. ¿Te gustaría ganar un libro de Editorial La Pollera? Con Impacto en el Rostro lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando. Sí, era muy Vicente, siempre fue y lo sigue siendo muy riguroso. O sea, un hombre con una capacidad de trabajo gigantesca. Nunca lo veía ya pillar con algo, jamás, ni con un minuto de retraso. De repente había citaciones a las 7 de la mañana y un actor llegaba con un minuto de atraso y te decía, la citación es a las 7, no a las 7:01. Y a las 7:05 el bus ya se había ido y el actor se la tenía que arreglar solo para llegar a la locación. Él marcaba la pauta, no había concesión ahí. Texto aprendido, llegar a la hora, era de un rigor gigantesco y por eso las cosas andaban también. A veces era muy duro, pero a veces uno necesita, por lo menos en ese tiempo, digamos, Disciplina. disciplina, ¿cachai? Porque son grupos muy grandes y es fácil, digamos, que descarriarse, ¿no? Además marcaba una pauta que era muy buena y finalmente a uno le servía, te ponía una vara muy alta de estudio, de trabajo, de investigación. Las teleseries antiguamente se partía 2, 3 meses antes. Mucha lectura, mucho trabajo de investigación, todas las teleseries históricas se trabajaban en conjunto con historiadores, entonces uno sabía muy bien lo que estaba haciendo, lo que estaba actuando, cuáles eran los contextos en donde existían y coexistían todos estos personajes. Finalmente, para dar con la verosimilitud que se necesitaba. Ujú.
para poder estar lleno de la información y que no sirviera de mentira finalmente. Y eso era gracias a Vicente y al equipo. Jonathan, un recolector de basura que vivía en una toma, es el personaje que interpreta a Ricardo en Puertas Adentro. Ampliando su registro en TV, el actor interpreta a un joven que se aleja de los roles románticos. Tú tratabas muy mal al personaje de Paz Bascuñán. ¿Crees que hoy día, si esa teleserie estuviera al aire, sería cuestionada? Totalmente. O sea, nunca fue No fue violento. físico. No, pero no lo quise decir cuando lo describí antes, pero ahora que lo mencionas, era grosero a rato, ¿cachai? Con toda esta terminología, esta jerga media coa que yo tenía y otras que inventaba también. Un poco para dar con esta cosa desenfadada y furiosa de los que viven desplazados Uh-huh. y en la injusticia, digamos, que era parte del rollo de este personaje. Su papá estaba totalmente, era un sindicalista, por decirlo de alguna manera, dentro de la toma y férreo opositor a mi jefe, digamos, que era el que quería los terrenos. De hecho, los terrenos eran de él, que él los estaba reclamando. Uh-huh. Entonces era para dar cuenta de eso también, es la rabia que se siente, que sienten estos personajes que han sido marginados, ¿no? Entonces, por eso yo definí la personalidad del Jonathan así. Por eso a ratos era grosero y se las comía finalmente porque estaba muy detrás de ella, pero al mismo tiempo no toleraba esta diferencia que había y que ella fuera tan ignorante de las pellejerías que se pasaban en esa toma. Entonces tenía esta gran contradicción de amarla, pero al mismo tiempo ella no era consciente de los privilegios que tenía y de las pellejerías que pasábamos todos nosotros ahí. Entonces eso a este personaje le despertaba mucha rabia, por eso reaccionaba como reaccionaba ante la más mínima provocación, digamos. O sea, ciertamente era una teleserie de las 8, una relación muy inverosímil. Es bien difícil pensar en ese momento y hoy en día que una niña del barrio alto se enamorara del peoneta del camión de la basura. Hasta decirlo suena inverosímil. Pero las teleseries no necesariamente tienen que ser creíbles. Yo siento que es perfectamente legítimo estirar un poquito o llevar a los límites un poco el realismo donde están puestas las teleseries para hablar de otras cosas. Y ahí se hablaba de dos personas que se aman de dos mundos distintos. No necesariamente eso tenía que ser cierto. O sea, ocuparse de eso, cuando uno ve una teleserie y dice, no, es que no, nadie cree que el de la basura se enamore, o la niña de la cuica se enamore de él, pero finalmente uno termina comprándolo igual, porque los temas que se tocan ahí son los que realmente nos convocan, digamos, ¿no? Y este amor que sentían y todo, y ese amor tan contrariado que se sentía, y tan imposible. Era como una especie de Romeo y Julieta contemporáneo. Siempre ha existido eso en la vida, digamos, con matices. Pero las teleseries tienen que ser, por lo menos en ese entonces, tienen que ser súper elocuentes, tienen que ser clarísimas, con personajes arquetipos. No olvidemos que mucha gente escucha las teleseries y no las ve. Hay gente que está, no sé, cocinando y la teleserie la está escuchando. Por eso nosotros nos quejamos muchas veces, oye, pero esto ya lo dije, oye, pero si esto lo he dicho como 3 veces en la frase. Uno va recordando la información a lo largo de la historia, como imagínate, son 8 meses. Uh-huh.
Entonces uno siempre tiene que estar repitiendo la información para que la gente Ujú. se vaya enterando de lo que ha ido pasando. O los primeros capítulos que son muy graciosos, como entregan la información. Entonces, Y mi hermana Juana, que vino ya, hasta acá desde ya, Valdivia, ahí porque está no sabe lo que le presentando. pasó, y ¿cachai? Entonces contáis toda la historia, porque nadie habla con tanta información. Por eso que de repente es fome estudiar. Pero bueno, esa teleserie yo lo pasé muy bien porque para mí fue, a mí en términos personales, una teleserie que me trajo mucha satisfacción personal respecto de lo actoral. Sentí que dentro de las teleseries era como el primer rol más desafiante para mí, ¿cachai? Que necesitaba una caracterización mucho más visible. O sea, de partida era un tipo que hablaba con un lenguaje muy poco culto, muy poco letrado, ¿no? Ujú. Y investigar también en el COA. Era un lenguaje popular, popular, sin las chuchadas, digamos, que no, por el horario no se permitía, pero era un personaje que aguantaba hablar a punta de chuchada también. Sí, pues en ese momento no sí, pues era bien, bien conservador el lenguaje. Ujú. No así con el cigarro, por ejemplo, se podía fumar en las teleseries en ese momento. No me acuerdo cuándo fue que se prohibió, el Consejo Nacional de Televisión prohibió que los actores aparecieran fumando. Pero yo me acuerdo en Romané escenas enteras fumando, era como súper común. Bueno, Ujú. se fumaba en todos lados. Ahora no se ve eso. Pero como te decía, fue una teleserie que para mí fue como la primera teleserie en donde como siempre he sido muy crítico conmigo mismo, muy castigador con mi trabajo, fue la primera teleserie que me sentí como satisfecho con los resultados. Ujú. Sentí que fue un personaje del cual me logré apropiar, Ujú. y lo pasaba muy bien y lo manejaba con mucha soltura y me permitía mucha libertad, lo pasaba Ujú. muy bien. Y eso ¿Veías, pasa cuando uno agarra a los personajes que vuelan libremente y uno lo pasa muy bien. veías el monitor y te gustaba el resultado? Claro, me gustaba, no sé, me gustaban ese tipo de personajes, eso, como hablábamos antes, ¿cachai? En ese momento uno quería hacer roles, ¿cachai? Construir personalidades distintas a las de uno. Ujú. Los otros no tenían la posibilidad de poder construir roles que se diferenciaran de uno. Ujú. Pero en ese tuve la posibilidad. Además con La Paz me llevaba muy bien, bueno, me sigo llevando bien. Entonces era muy entretenido trabajar con ella. En Los Pincheira, Ricardo es Ignacio Sotomayor, un joven de 1917 que pertenece a la aristocracia. A pesar de ser abogado, Ignacio abandona su estilo de vida para unirse a la banda de Los Pincheira. Era muy romántico, claramente, también con La Paz. Sí, pues era un niño de clase alta que la oveja negra de la familia, por decirlo así, de algún modo como que se desclasó y se fue a vivir con los Pincheira porque sentía que la causa de los Pincheira era totalmente justa y necesitaba del apoyo de alguien como él que estuviera inmerso en la alta sociedad un poco para denunciar las injusticias que se llevaban a cabo en ese momento. Las injusticias concretamente de Ortúzar, no me acuerdo el nombre del personaje que hacía el Álvaro Martín Morales, que Ortúzar. está Martín Ortúzar, que Morales está notable ahí en ese trabajo. Yasai Vegan Sushi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram @yasai vegan sushi. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp +569 4139 1563.
Sí, pues otra teleserie que recuerdo con... Ahí ya, imagínate, pues, eso fue en Hierbas Buenas, mucho caballo, mucha pistola, mucho frío, Mucho accidente eh, igual. accidente, La Paz tuvo. Yo tuve un accidente con La Paz. Se nos enredaron su caballo levantó las patas eh, y enganchó mi- mis riendas. Se le quedó mis riendas agarrada a la pata del caballo y los dos caballos se pararon de patas y que querían zafarse de la rienda que quedó entre los dos, hasta que finalmente se corta la rienda y el caballo de La Paz es el que se va para atrás, con La Paz encima. Por milagro el caballo no le cae encima, pero La Paz se golpea la cabeza muy fuerte. Y que una ambulancia, llegó se quedó allá mismo, estuvo en la clínica, después se quedó reposando en el hotel donde estábamos como 5 días que no pudo grabar porque había riesgo de que fuera un take cerrado. Bueno, varias caídas del caballo, yo me caí varias veces, cosas de ese tipo. Lo de La Paz fue lo más severo, digamos, pero era claro, era una teleserie de acción, literalmente tenía muchas cosas que la hacían muy compleja de grabar, grabar con caballos, pararse en la posición y decir el texto era tremendo, y si no lo hacías te retaban, y contra el tiempo, y con frío, todo partía muy temprano, y me acuerdo que partía, o sea, en las mañanas estaba todo escarchado, las pozas congeladas, y tú tratando de disparar con la pistola, con los dedos tiesos, era tremendo. Uno realmente terminaba agotado, 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 agotado. Y nada, pero después llegábamos habían unas termas, me acuerdo, de las termas de Quinamávida, que el poco tiempo que nos quedaba la pasábamos ahí, pero te juro que era tan, o sea, por la cantidad de pega que tenía, de trabajo tan duro, se entendía que tuviéramos, digamos, esas regalías después. Eh, pero nada, fue muy entretenido. Eran una mega teleserie. O sea, lo digo con estas palabras porque conocí el otro lado también, cuando las teleseries dejaron de ser lo que eran. Nunca más se viajó, bajaron los presupuestos, todas se metieron a los sets, digamos, se salía poco. Logro darme cuenta de las tremendas diferencias que habían con las teleseries de antes, respecto a las que se hicieron después. Ujú. Eso, fue muy entretenido. Además, un grupo de gente gigantesco. Si viajábamos entre las dos unidades que habían, eran como 100 personas. Éramos muchos. Ujú. Era muy Ujú. entretenido, se pasaba muy bien. El 2005, Diego Quiroga. Yo creo que esa teleserie marca un punto de inflexión por lo menos en la experiencia que yo tengo con las teleseries. Ujú. Ese fue el primer gran fracaso del área dramática con Sabatini. Perdimos con un promedio de 14 puntos, lo que es perder ahora como con 4, digamos. Cuando hicimos Puertas Adentro, me acuerdo, competimos con Macho, que fue un fenómeno, digamos, como sabemos que fue. Perdimos con 33 puntos promedio anual, ¿cachai? O sea, lo que duró la teleserie, O sea, se 33. encendieron televisores. Estaba todo encendido en esa época, los televisores estaban todos prendidos. Y claro, esta teleserie, siempre hablamos del lunes negro, que siempre se estrenaba los lunes. Sí. Y se estrenó en el Fondo Las Tablas, la vimos ahí, estando grabando en exterior, que se hacía todo un espectáculo, se armaban unas carpas, se contrataban unas banqueterías gigantescas, era toda una fiesta, digamos, el estreno. Una fiesta a la que estábamos acostumbrados a ganar, digamos. Y esa fue la primera vez que no ganamos, que nos ganó la teleserie del 13 y nada, se tiñó todo de negro, me acuerdo. Fue tremendo, el ánimo le afectó a todo, porque era un equipo ganador, ¿cachai? Entonces había como una suerte de soberbia, ¿no? En todo el equipo, como éramos los que hacíamos las mejores teleseries, los que ganábamos, que nadie podía con nosotros. Mm,
porque claro, perdimos qué estúpido esto de perder y ganar, pero evidentemente había una guerra, así eso era muy real, porque uno luchaba para que te viera todo el mundo, y es súper natural que así haya sido, uno no estaba muy metido en el tema de las lucas, los ratings y todo eso, pero en el fondo es como hacer una función de teatro, si van 5 pelagatos, una lata, si sabéis que te está viendo todo el mundo, era mucho más entretenido. Pero bueno, volviendo a eso, sí, perdimos, y de ahí fue bien trágica esa teleserie, porque además mis colegas se tomaron tan en serio esto de aprender el italiano, que aprendieron muy bien el italiano. Y no se entendía nada la teleserie. No se entendía porque había que subtitularla mucho. Y por esto que yo te decía que mucha gente ve la teleserie, la escucha y no la ve, entonces si no leía, no entendía. Y se tuvieron que grabar como 100 escenas de nuevo para bajándoles el italiano, hablar más en español, más mezclado, no tanto en italiano. Y nos siguió yendo mal, grabamos el doble todo, grabamos mucho, y trabajamos siempre sobre la sensación de estar perdiendo. Pese a que este rol a mí también me trajo mucha alegría, mucha satisfacción desde el punto de vista actoral, lo pasé muy bien porque era una Era un caracterización guaso. en un guaso, me acuerdo que me hice muy amigo del capataz de ese campo, que fue como el que me inspiró, digamos, el habla, ¿cachai? Él hablaba como así. De hecho, me gané el primer premio que tuve en teleserie, que fue un APES en ese tiempo, que estaba nominado, me acuerdo, con Arnaldo de Ríos, que en paz descanse, que era mi papá en la teleserie, y con Cristian Campo. Y yo, de vanidoso y de por vergüenza, no fui a la premiación porque, porque pensaba que no me lo iba a ganar, porque me dio vergüenza. Pues me lo gané, igual estaba en función, estaba con Romeo y Julieta. Ujú. Y bueno, nada, me lo terminé ganando igual y lo agradecí mucho. Y, y así con esa teleserie, lo pasé muy bien, con la Ica Levin. ¿Qué te pareció trabajar tan de cerca con Luz Jiménez, que haya sido tu mamá? Es muy dulce, es muy buena actriz. Es muy grato cuando uno le tocan buenos colegas, buenos compañeros, como personas y como actores, digamos. No Ujú. siempre van juntos, pero es muy importante porque uno pasa muchas horas del día con esas personas. Se está muy cerca de esas personas todo el día. O sea, uno puede estar de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con esa persona durante 8 meses. Por eso es muy importante llevarse bien y que el colega sea agradable, digamos. Y armar buenas migas es muy importante. Con la Luz me llevé muy bien. Y además nos íbamos después de terminar de grabar, yo la llevaba a su casa. Eh, Teníamos una muy bonita relación. Después volvimos a trabajar juntos creo que en Manuel Rodríguez. Salvaje es un emprendimiento pequeño donde buscamos poner en valor la flora y fauna de Chile, tratando de generar conciencia y conocimiento sobre la misma, tanto a niños como a adultos. Nuestros productos son 100% chilenos, buscando materialidades y proveedores locales. Las figuras articuladas de madera son lo más clásico de la marca. Las pueden ver en nuestro Instagram, @salvaje_cl, y o página web www.salvaje.cl. También se construyó una ciudad, pintó para gran producción, pero como no fue tan mal, se tuvo que reducir el presupuesto y se cortaron los viajes, se viajaba por el día de repente para hacer una escena aislada, digamos, en estas locaciones, pero no nos quedábamos una semana en el hotel en Viña, es lo que se hacía, digamos. Ujú. Ya no, eso. Y de ahí en adelante todo empezó un poco así. ¿Cachai? De ahí en adelante las teleseries ya empezaron, se acabaron estos grandes viajes, eh, todo era como en Santiago. De ahí empezó a cambiar la manera de hacer las teleseries. En Romané éramos como un 42, era como un curso. Ujú. Y ahora con suerte son 17.
El año 2006, Cómplices. Se dijo en la época que ustedes habían grabado un beso y que eso no se emitió. ¿Fue así? Mira, yo que quería darles la premisa. Sí, efectivamente. Ujú. Esa teleserie, que yo la pasé muy bien, eh, porque siento que, perdona, te respondo al tiro de la pregunta, Sí. siento que fue la primera teleserie donde habían personajes homosexuales reales, Ujú. ¿cachai? Donde había una historia de amor, no había un otro que no se mostraba, no había una relación de amor que no se mostraba. Ujú. Si ¿Te puedo bien hacer un paréntesis? Perdón, Ricardo. Es dale. que en Puertas Adentro estaban los Sí, personajes bueno, de qué bueno que Diego me lo Rosario recuerda, y de José Pepe Sosa Sosa. con Y tu Lucho personaje Alarcón. era homofóbico porque le descubría unas Claro, cartas de amor y... sí. Sí, era un poco limitado ese personaje, era un poco rudimentario. Ujú. Sí, bueno, qué bueno que me lo menciones, sí. Es una historia de dos mayores, ya dos adultos mayores que tenían una relación muy añosa, digamos, entonces, pero eran dos cabros más jóvenes, ¿cachai? Entonces, no sé, pues era mucho más desafiante para la gente, más provocador, Ujú. porque claro, uno ve a dos personas mayores era algo tierno, ¿no? Igual se tocaba el tema y era preciosa la historia que tenían ellos dos, pero acá, claro, acá las papas quemaban, entonces era un poquito más provocador, como te digo, para la gente, y fue una de las primeras veces que se pone este tema tan sobre la mesa. Ujú. Y efectivamente, como dices tú, en uno de los últimos capítulos, y yo creo incluso que era la última escena de ellos, en donde se reconciliaban con su mamá, que era la Liliana Ross, que aceptaba finalmente esta relación. No me acuerdo muy bien de esa parte, pero Ujú. nuestra historia dentro de la teleserie se cerraba con un gran beso. No era que no nos hubiéramos dado besos antes, como dentro de la historia, como pareja, digamos, pero era el primer beso que se mostraba. Pero finalmente no se decidió no mostrarlo. Insisto, yo creo que probablemente todo eso se sometió a un panel de expertos, como le dicen ahora, y se optó porque probablemente habría herido sensibilidades, qué sé Ujú. yo. Yo creo que fue un error, sin duda, Censura. eh, porque era perfectamente posible. Ujú. Habíamos construido una historia que había hecho posible que eso pudiese mostrarse. Pero bueno, las cosas son por algo, probablemente por algo no se mostró. Pero fue una súper bonita historia porque siento que era súper en serio. O sea, con Néstor me acuerdo que lo que más nos preocupaba era que fuera lo más creíble posible y que uno viera a dos personas enamoradas, ¿cachai? Me preguntaban, ¿es muy distinto con un hombre? No, es lo mismo. Si uno le habla con amor a un hombre o a una mujer, si te gusta un hombre o te gusta una mujer, no hay diferencia, ¿cachai? El amor los convoca a todos de la misma manera. Entonces, y era eso lo que nosotros estábamos más preocupados de mostrar, que Ujú. fuera totalmente creíble, que fueran dos personas que se amaran de verdad. Ujú. Habían rol y cosas que nosotros metíamos de lo que nosotros conocíamos de ese mundo y nada, pero lo pasamos y creo y me atrevo a decir que se transformó en la verdadera historia de amor de la teleserie. Ujú. Así lo sentí yo por lo menos. Tuvo más importancia que las historias heterosexuales, ¿cachai? Ujú. Fue súper marcador para mí y para la gente, me acuerdo. Ujú. Eso, o sea, había mucha gente que agradecía las cartas que llegaban, porque era el tiempo de las cartas, me mandaban cartas al canal, de gente que agradecía que gracias a esta historia ellos habían podido salir del closet, como se dice, hablar con sus padres también, y poder decir que eran homosexuales y liberarse de esta carga, en fin. Ujú. Fue bien emocionante saber que podían ser un aporte las teleseries, Ujú. que lograban instalar temas de discusión y movilizaban en la gente cosas importantes. Eso era muy satisfactorio. La particularidad que tiene nuestro oficio es que esta pandemia nos arrebató el formato. Vale decir, no sé,
un pintor puede seguir pintando en su casa, un escritor lo mismo, hablando del ámbito artístico, ¿no? Nosotros los actores necesitamos de un público que se reúne en un teatro, incluso para grabar una teleserie también uno se ve obligado a reunir a una gran cantidad de gente o a estar con una gran cantidad de gente en un espacio reducido y bueno, y las escenas tienen un contacto, ¿no? Hay peleas, se habla muy de cerca, intensamente con el compañero, entonces es difícil dentro de la ficción, digamos, guardar los cuidados que se necesitan para esta pandemia. Las producciones que estaban funcionando quedaron suspendidas. Entiendo ahora que esta teleserie 100 días para enamorarse, se llama, van a retomar, pero con una serie de resguardos y se han hecho una serie de modificaciones para que eso pueda ocurrir de la manera más segura. Pero el teatro, digamos específicamente, imagínate, en otros teatros del mundo, en el Berlin Ensemble, en Berlín, en Alemania, los han desocupado las butacas, han puesto 2 butacas, 2 metros más allá, y escuchaba también que, bueno, acá también se quiere hacer, es algo que es solo un proyecto, si no puedo adelantar mucho, pero hacer teatro por streaming, que para eso los actores tienen que estar en un escenario, y con 2 camarógrafos o 3, no sé, los que sean, y se graba la obra en vivo, digamos, por streaming, evidentemente, y como una nueva manera de hacer teatro, pero desde un escenario real, distinto a lo que hace Cow Company con Teatro Living, no sé cómo se llama la experiencia, pero claro, con los actores en los computadores, como por Zoom o Meet, no sé. Eso ya es otra cosa, pero hasta el momento estamos bien jodidos, siento yo. Por ahora creo que hay pocas posibilidades de retomar con normalidad, porque además está el riesgo de, si uno, ya, podemos ensayar y estrenar, posiblemente salgamos para atrás, porque no, imagínate, van 5 personas al teatro y con eso no se paga nada. Los teatros están en una situación muy, muy dramática, o quebrados o a punto de quebrar, no se puede sostener el personal, porque no, los ingresos están dados por el público, entonces es muy difícil reinventarse y buscar otra alternativa. ¿Cuándo fue? Hoy día leía una noticia que el Cirque du Soleil Sí, estaba quebrado. 3.400 y tantos trabajadores despedidos a lo largo del mundo, como una compañía tan grande. Entonces estamos pasando, siento yo, por uno de los peores momentos que le toca al rubro. Nadie quiere invertir, bueno, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces es muy jodida la situación. Me han llegado muchos mensajes de gente por Instagram que me comentan que han tenido tiempo de ver teleseries por internet, antiguas teleseries. De cosas que uno ya hizo, claramente. Pero claro, de eso se entretiene la gente, de eso alimenta su alma finalmente, ¿no? De la literatura, de todo el mundo audiovisual finalmente. Pero como decía, este video que se viralizó, que protagonizaba la Cata Saavedra, esta es una película que nosotros no queremos filmar. Porque hay mucha gente desempleada, muchísima en este rubro, posiblemente en varios otros. Hay otros que tienen más trabajo que nunca, como el área de la medicina, por supuesto, digamos. Pero nosotros estamos súper jodidos. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcahue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño?
Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.